Pedagogía liberadora por Paulo Freire. ¿Por qué surge la pedagogía liberadora? En el año de 1961, Paulo Freire desarrolló la pedagogía liberadora. Esto debido a que en esos tiempos había un crecimiento económico en el país, lo que provocaba un aumento en las tensiones sociales y en las culturas, por lo que Freire quería ayudar a las personas adultas analfabetas para que por medio de la lectura pudieran despertar a su realidad. La pedagogía sienta sus bases en la técnica de ayudar a las personas para liberarlas a través de la lectura y escritura, es decir, mediante la alfabetización, buscando su reflexión y cambio entre los individuos y en la sociedad donde se encuentran. Este método estaba destinado a alfabetizar a los adultos en un tiempo más o menos de 40 horas, teniendo como principal finalidad hacer posible que el adulto aprendiera a leer y escribir su historia, su cultura, su modo de explotación y que sobre todo pudiera conquistar el derecho a expresarse y a decidir sobre su propia vida. Las fases del método de alfabetización son 4. La primera es la obtención del universo vocabular de los grupos en los cuales se trabajará. En ella, el docente va a obtener el vocabulario de los alumnos mediante los encuentros informales, es decir, al escuchar las pláticas y observar su contexto, para que de esta manera el vocabulario sea relacionado con su ambiente. Así las palabras o frases estarán surgiendo de su propio esfuerzo y tendrán mejor significado. A partir de ellas, crearán nuevas palabras. La segunda fase consiste en la selección del universo vocabulario estudiado, teniendo en cuenta 3 criterios fundamentales, en los cuales el primero es la riqueza fonética. La riqueza fonética se encuentra desde distintos puntos de vista, como los sonidos del habla en general, los fonos en cualquier lengua y su carácter físico. El segundo son las dificultades fonéticas, como las palabras escogidas que deben responder a las dificultades fonéticas de la lengua, colocadas en secuencias que van gradualmente desde las dificultades menores hasta las mayores. Y por último, el tenor pragmático, que entra en la palabra, que implica mayor compromiso de la palabra con la realidad social, cultural y política, dando así una relación que implica un compromiso dentro de estos 3 puntos viables. La tercera fase implica la creación de situaciones existenciales típicas del grupo con el cual se trabajará. Es decir, el docente va a crear ficha para trabajar. Por ejemplo, si se trabaja con la palabra avión, en la ficha tiene que estar representado con la imagen del avión. O si se trabajará con la palabra casa, tiene que estar representado con una imagen alusiva a la palabra a trabajar. La cuarta fase propuesta por Paulo consiste en la elaboración de fichas en las cuales apoyarán los educadores para ejecutar el trabajo. Tienen como característica especial que servirán de punto de apoyo, sin embargo, no constituyen una orientación rígida a seguir. Dichas fichas tienen como finalidad hacer su elaboración para que de esta manera se pueda trabajar con los estudiantes de manera adecuada y así logre un avance significativo al elaborar nuevas palabras. Quinta fase. Esta se basa en la preparación de fichas o carteles con la descomposición de las familias fonéticas que corresponden a los vocablos generadores. Para trabajar con las palabras generadoras es necesario comenzar con una palabra. En este caso hemos elegido la palabra mariposa. Enseñamos al educando a separar en sílabas. Después del conocimiento de las familias fonéticas se hacen ejercicios de lectura de las sílabas y a partir de estas empiezan a crear o a generar nuevas palabras, tal como está en el ejemplo.